Hoy visitamos el taller de Cecilia Montes, artista visual argentina, situado en Capital Federal, Buenos Aires. Aquí es donde nacen y crecen sus obras. Compartimos esta charla hermosa, profunda, en donde Ceci nos comparte su mirada y nos invita a afinar esa forma en la cual nos podemos acercar al arte. Desde SAL propiciamos estas charlas y estos encuentros para poder enriquecernos juntos. Que la disfrutes. Hola, soy Cecilia Montes, soy artista visual y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en mi casa, en mi espacio de trabajo. ¿Por qué seguís eligiendo el arte? Primero que nada porque no puedo no. Es decir, en algún momento de mi vida, creo que les pasa a muchos artistas, pero a mí me pasó en distintos momentos en donde me cuestioné qué era lo que estaba haciendo, por qué lo hacía. Y en ese momento no le estaba encontrando el sentido y dejé de pintar primero. Y al tiempo me empecé a sentir mal. O sea, había un efecto físico que se ponía de manifiesto. Y me di cuenta entonces que no lo podía soltar, que me tenía que hacer cargo, me gustara o no. Me iba a tener que hacer cargo. Y dije, bueno, lo que pueda hacer. Era como un paso a paso. A mí me cambió muchísimo la vida cuando formé una familia, en donde poner todo en órbita, el tema del tiempo. Entonces las prioridades se me corrían todo el tiempo. Me costó bastante ese momento. Pero bueno, dije, por eso digo, lo que yo pudiera hacer. Era un paso a paso cada día de no perder la conexión con lo que yo hacía, que en ese momento básicamente era dibujar, porque en realidad si hay algo que nunca abandoné es el dibujo. Es lo que me sostuvo. Pues en cualquier lugar me podía poner con un lápiz, o en realidad yo siempre dibujé con pluma, pero era un rincón y no necesitaba más que un bloc y un frasquito de tinta china. Así que primero eso, no puedo dejar de producir obra. Es una manera en donde yo encontré de comunicar cosas que, bueno, creo que es el mejor lenguaje que tengo. A mí me gustan distintas ramas del arte, pero bueno, elegí en algún momento que sentí que tenía que elegir, digamos, que me diversificaba mucho, ¿no? Y consideré que desde ahí yo me sentía más cómoda. Es como un trabajo mudo y la obra cobra voz. Ese juego me interesa, ponele. Me fui dando cuenta que me interesa también la posibilidad múltiple que tiene la obra, ¿no? De varias interpretaciones. Entonces yo la verdad es que trabajo con una idea que suele ser bastante clara para mí. Pero esto de ponerla en juego con el otro me enriquece profundamente. Me resulta fascinante estar en una exposición, porque lo que quiero es escuchar lo que el otro comenta, en realidad, lo que el otro dice, lo que al otro le pasa. ¿Qué le aporta al mundo el arte? Grande la pregunta, ¿eh? Sí. Pero también, ¿qué le aporta al mundo tu arte? Desde lo más genuino de tu corazón. Qué preguntaza. Bueno, es un lugar de reflexión. Yo creo eso. El tema es que el espectador se pueda realmente detener. Hoy creo que hay algo problemático ahí metido. Sí. Es re interesante si uno se mete en la historia del arte, hablando del arte así grosso. Estamos todos ahí metidos. La historia de la humanidad es algo intrínseco del ser humano, el arte. Entonces, es inseparable.
Entonces, a mí me da mucha emoción ver lo que otros artistas hicieron en distintas épocas, porque aún hoy yo me puedo seguir identificando, porque es lo humano puesto en juego. Obviamente, cada artista en su contexto, ¿no? Histórico, con los hechos que lo conmocionaban, pero la historia se repite de alguna manera. Hay una elipsis en la que estamos todos metidos, y la sensibilidad y el poder decir, sí, yo entiendo lo que estás diciendo. En algún momento de tu vida empatizás, entenderás más a uno, otro a otro, pero creo que el arte tiene esa cualidad de que habitemos el lugar y el espacio que habitemos, nos podemos comunicar y entender un poquito, acercarnos, ¿no?, a lo que es el otro. Y para mí, mi propuesta, sí, es de reflexión. Tiene que ver con eso. Imagínate que tus pinturas pudieran hablar. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían tus pinturas, ¿no? Sobre el mundo en que vivimos, sobre lo que sea. Primero, reconocer la belleza, porque la verdad es que yo creo en la belleza del mundo que nos rodea plenamente. O sea, primero me involucro con eso, desde ahí. Y eso incluso es lo que me ayuda al día a día. Una vez, a raíz de unos trabajos que estaba haciendo en un momento, yo decía, yo estoy en la sombra, pero busco la luz. Entonces yo me siento así. Eso a mí me define de alguna manera. Yo me siento en la sombra porque me gusta, me da paz. Y además me resulta acogedora la sombra como refugio. Por eso tantos años trabajé con el bosque. El bosque está permanentemente en sombra. Pero esos lugarcitos en donde el sol logra pasar y son maravillosos porque te están mostrando algo único, yo voy a ir a poner la vista ahí. Es como que la sombra me acompaña. Es como un concepto... Es interesante porque la palabra sombra también tiene un montón de interpretaciones. Sí. Y genera cierto imaginario, cierto clima incluso, cierto tono. Sí. Y vos le estás dando un enfoque, desde lo que entiendo en principio, de refugio, de lugar seguro, del lugar que te da tranquilidad. Sí, también he jugado mucho con la intriga que genera estar en la sombra. Pero es una mirada más que tiene que ver con lo curioso y que tiene que ver con ver qué te permite ver. Estando en la sombra aún podés ver. ¿Qué podés ver? ¿Qué podés? Yo usaba mucho en un momento la palabra vislumbrar, en donde son esas sutilezas, esos juegos muy sutiles y en donde hay que prestar atención. No es fácil. Yo jugaba incluso mucho a pintar con los ojos entrecerrados en un momento, ¿viste? Así, como ver y no ver. Claro. Porque quería, si yo estuviera en un lugar en donde no sé que hay algo, pero no sé qué es. Bueno, ¿qué es eso? Y bueno, y ahí trabajar un poco con desde la imaginación. De hecho, hasta me creé un personaje, una vuelta tuve un sueño y me fui por las ramas, pero... empiezan a aparecer esos permisos de jugar un poco más, de hurgar, ¿no? Y la sombra me gusta por eso, porque te permite hurgar. Y eso, bueno, el trabajo que empecé a hacer ahora tiene que ver con las capas, con lo que hay debajo con lo que pasó en realidad, con cuestiones temporales, porque en definitiva, cuando uno se mete con el tema de la naturaleza, estás hablando del tiempo. Exacto. Por ahí le pasás más de costado, por ahí vas más de frente, pero la cuestión del tiempo es algo que también me interesa mucho. Y quedándome un poquito más con lo de la sombra, pensando en tu sensibilidad respecto de la vida, la belleza, la naturaleza, los seres vivos, la tierra, y pensaba cuánto nos afecta a veces lo que sucede en la vida misma, en la tierra,
Y si esa sombra es sinónimo a veces también de cuando uno dice estoy en un lugar oscuro, porque uno está en realidad en un lugar tal vez con un ánimo que no es el mejor frente a la realidad de la vida. Sí, tiene que ver con eso, totalmente. Hay algo de eso. Porque es duro hacerle frente a mí me resulta muy difícil. Mi forma de ser a veces es más bien de esconderme. O sea, ¿entendés? Yo no soy o sea, la batalla, si querés, la llevo en solitario, la llevo acá en el taller. O cuando estoy en el rol de profe, cuando enseño. Pero en el sentido de bueno, primero que hay otro goce, a mí me fascina enseñar y me fascina estar con chicos, con adolescentes, pero cuando trabajo en el taller es un trabajo solitario y a veces no encuentro otra manera de decir las cosas que pienso. Entonces estoy ahí, sí, estoy en un lugar en donde no estoy conforme con las cosas que me duelen profundamente, aunque pasen lejos. Qué sé yo, como el incendio del Amazonas en el 2019, cosas que no puedo entender, cosas que no le encuentro explicación, porque hay cosas que no tienen lógica o no puedo seguirla, no puedo seguir esa lógica. Sí. Y me enojan también. Entonces, como hay emociones que a veces pueden ser muy negativas, y a mí no me gusta quedarme con esas emociones, las elaboro. Por medio del arte. Sí. Maravilloso. Entonces, retomando un poco, imaginando esta situación de que tus pinturas hablaran, ¿se te ocurre algo? ¿Algo que dicen? ¿Qué te dicen? ¿Lo que nos dicen? Es difícil ponerle palabras a eso. Me imagino sonidos en realidad. Me imagino como susurros, pero grandes susurros. No es algo sutil ni algo que te deje dudas. Porque no dudo que lo que llamamos naturaleza, ¿no? El mundo que son otros seres vivos. Exacto. Que no tienen voz, algunos ni siquiera se pueden desplazar, sufren también. Entonces, me imagino sollozos, muchas veces. Sí. En una época los imaginaba fuertemente, de hecho. Hubo un momento que hice una serie de dibujos a partir de la idea después de los incendios, que se repiten, porque si digo después de los incendios, también hubo incendios este verano de 2026, pero para mí, a mí me abrió los ojos el del Amazonas, y ahí empecé a prestar atención a cuántos incendios naturales había en el mundo, y generé la idea de un bosque sin piel. O sea, sin corteza, ¿no? Sin capas, un bosque, yo decía en ese momento, desollado. Mucha gente le parecía espantosa esa palabra, pero es que yo encontré esa imagen para trabajar el dolor. Claro. Así que sí puedo imaginar, pero no palabras, sino... Sí, sonidos. Sonidos, sí. Vos además de artista sos docente, profe. Se me ocurre preguntarte si enseñar arte te cambia a vos la manera de pintar o de abordar tu arte. ¿Qué te enseñan los alumnos? ¿Qué pasa entre tu artista y tu docente? Y si realmente hay una permeabilidad ahí con respecto a lo que después haces en tus obras. Hay un ida y vuelta, sí. Que lo empecé a notar después de varios años de ser docente. Al principio lo tenía como más separado y por ahí ni les contaba a mis alumnos lo que también me pasaba, porque empieza a pasar también cuando uno comunica y los alumnos saben que uno pinta, que uno hace esto, lo otro. Primero en el ánimo. Primero lo más evidente es en el ánimo. O sea, cuando yo estoy desarrollando en mi taller una obra que me mantiene así como que me da placer, que encuentro cosas, salga como salga, ¿no? Ya sabemos que estar en un taller puede dar angustia también, pero
que estoy muy comprometida, o cuando asisto a clases en donde encuentro un montón de preguntas, e inquietudes, o me veo con gente afín, cuando voy a estar con mis alumnos, llevo todo eso, porque no me lo puedo separar, y se nota. También empecé a utilizar algunos métodos que otros profes aplicaban conmigo. Yo como alumna empecé a entrelazarlos, a ver, porque realmente me parecían muy jugosos, ¿no? Entonces digo, esto lo puedo aplicar con mis alumnos también. Y empecé a notar que para los chicos había algo ahí que fluía mucho mejor, porque yo encontraba ese canal, ese río, ¿no? Que iba y venía. Yo como medio, en realidad, entre mi vida como artista y lo que me venía dado por ese lado, y mi vida como guía en la escuela. Después, bueno, lo otro son los temas, porque como a mí me gusta tanto trabajar con la naturaleza, utilizo un montón de recursos para trabajar con los chicos. De alguna manera, quien sos se vuelca en tu arte y también en el aula. Y los temas que te atraviesan y te importan y los valores que defendés te reflejan, y eso también es parte de lo que vos brindás y haces también con los chicos. Exacto. Vamos a hablar ahora sobre el arte abstracto, porque vos hacés figuración, pero también tenés mucha abstracción, y pasa a veces que algunas personas sienten como una distancia con el arte abstracto o que no lo comprenden del todo. Imaginemos que alguien se para por primera vez frente a una obra tuya, ¿no? Una de tus abstractas. ¿Cómo le sugerirías que la aborde, que la mire? ¿Qué le podrías decir para facilitarle esa dificultad tal vez de entender o de querer entender y no saber cómo? Puedo entender la dificultad. Creo que implica un mayor trabajo de introspección. Me pongo incluso en el lugar, porque yo tenía una amiga que siempre trabajó desde la abstracción y yo tuve que hacer ese trabajo para poder comprender lo que ella hacía. Yo estoy llegando muchas veces a la abstracción sin querer, en realidad. Estoy llegando solita porque me voy dando cuenta que las cosas que quiero contar no terminan en poder pintar un lugar reconocible, un paisaje, pongámosle, como yo hice la serie de mis bosques, que si bien tampoco son bosques reconocibles, hay, uno mira y puede ver que hay árboles, se entiende que hay follaje, que hay naturaleza, pero a veces el lenguaje implica ir por lugares que uno ni se imagina. Entonces, para alguien que mira eso, entiendo que tiene que haber ahí como una sensibilidad quizás extra, o una mirada más atenta. ¿No hay algo que se activa más de lo sensorial, de lo que te evoca el color, la forma? Me da la sensación de que cuando uno ve algo abstracto, al no poder agarrarse de una figura reconocible, concreta, claro. Claro, es como que va más allá de la razón del pensamiento. Es como que atraviesa esa capa y pega un poco más lejos o un poco más hondo, solo que a veces, como tratamos de adelantarnos con la cabeza, nos parece, no entiendo esto. Pero en realidad ahí es como que la barrera fue más lejos. Sí. Totalmente. O sea, es dejarlo evidente para sumergirse. Yo, además, ese es mi abordaje. Entonces, yo siento que cuando caigo en lo abstracto es porque entré, abrí una puerta y crucé un umbral. Y la verdad es que me parece sumamente rico e interesante para el que se anime a hacer eso, porque, es como dejarse llevar. Claro. A veces no hay que entender tanto. Esto que vos decís yo también lo creo.
Uno siente que todo le tiene que encontrar una respuesta, que todo tiene que ser clarito, razonado, lógico, y el arte no tiene esas reglas. Claro. Al menos no siempre. Y ahí es donde puede encontrar uno algo un poco más jugoso, si querés, ¿no? Lo sensorial desde ya, sí, confiar en eso. Sí. Entonces imaginemos ahora que alguien se lleva una obra tuya a su casa. ¿Qué te gustaría que le pase a esa persona con la convivencia de esa obra, ¿no? Porque es una obra con la cual va a estar. Qué difícil, porque... Claro, porque primero empiezo a pensar en un montón de personas que conozco, entonces empiezo a pensar, claro, algo de asombro, algo de querer saber más, algo de un poquito de wow, qué bueno está esto, también está bueno, Claro. Pero la intriga. Como poder sostener algo de la intriga, que es lo que me va a hacer acercarme y ver, no te digo todos los días, bueno, o sea, devolver a la obra, ¿no? Claro. Porque si no la obra queda colgada ahí, digo, sin que pase esto como de un acostumbramiento, ¿viste? Me encantaría que cada vez que alguien pasa por ese cuarto, esa habitación, haya algo que lo convoque. Y que haga que se gire y diga, ¿y acá qué hizo? ¿No? Que tu obra tiene esto también, porque tu obra está llena de microuniversos dentro de la gran obra. Entonces ahí hay algo que puede pasar si uno está un poquito atento. Exacto. Que se ve que es como demanda atención. O la demanda o al revés, ¿no? La propicia. Bueno, eso me gusta más, tenés razón. Sí. La permite. Porque creo que estamos, como decías al principio, necesitando y con dificultades de prestar atención a una cosa durante un tiempo sostenido y no saltar todo el tiempo de lo inmediato a lo inmediato sin ahondar. Entonces algo que requiere atención también nos permite, porque nos está dando la posibilidad de decir, bueno, ok, acá puedo, ¿no? Sí. En este terreno puedo detenerme y quedarme un rato. Sí, había algo que una vez escribí que tenía que ver con como si cada vez que miro la obra fuera la primera vez, fuera algo nuevo, ¿no? Poder tener esa capacidad también para decir, esta no la había visto y es la misma, pero el que cambió quizás fue el otro. Sí. Uy, pero te digo, lo que estás diciendo hasta lo veo como maravilloso para la vida misma. Exacto, sí. Gracias, Ceci, gracias. De nada.